Buenas tardes, queridos amigos, amigas. Es un gusto estar aquí el día de hoy. Pues, para los que creen en la magia, se puede estar a la vez en dos tiempos, porque en América son las 12:10 del día y en España son Las 7:11 de de la la noche. noche. Entonces, miren qué maravilla la tecnología. Pues yo estoy aquí con Mónica, mi querida Mónica, pero no hace falta presentar a Mónica, pero le tengo que dar la oportunidad a Mónica de que se presente, porque yo sé que yo te conozco muy bien, pero no todos los demás te conocen, Mónica. Así que me gustaría que nos contaras un poquito de quién es Mónica. Ok, bueno, Mónica es una venezolana, ok, nací en Valencia, Venezuela. Mi padre es español, ok, tengo ascendencia española y mi madre es venezolana, ok. Tengo 39 años de edad. Soy licenciada en Relaciones Industriales, egresada de la Universidad de Carabobo, es una universidad venezolana, ¿ok? Y actualmente pues me desempeño, estoy aquí en Valencia, España, me trasladé a Valencia, España, actualmente estoy radicada acá y actualmente pues ejerzo como grafóloga, como técnico grafóloga aquí en España desde el plano personal. Y bueno, no sé qué otra cosa te gustaría que hablara acerca de mí. Ya, yo quiero preguntarte en qué ciudad de Venezuela naciste. Nací en Valencia, Venezuela. Y actualmente, Vives en Valencia, actualmente, España. sí, para que veas las coincidencias y sí, las coincidencias y las casualidades que nos trae la vida, ¿no? Que terminé radicada en Valencia, España, por O sea, mera casualidad y mera coincidencia. o sea, que aquí no hay nadie más valenciano que Mónica Fernández. Sí, bueno, te comento que de hecho cuando fui a uno de estos entes gubernamentales aquí en España a hacer el tema de la identidad, me dice, ¿y tú naciste en qué? ¿En Valencia? ¿Naciste aquí? Y entonces yo le digo, no, 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 yo no nací aquí. Yo nací en Valencia, pero Venezuela. Y Mónica, Sí, y sí. no te dijo, es que Valencia no hay más que aquí, todo lo demás es un nombre que se han No, inventado. la funcionaria me dice, oye, no sabía que existía un Valencia, Venezuela. Me dijo, no sabía que existía otra Valencia. Yo le dije, sí, claro, existe otra Valencia, pero en Venezuela. Es que nuestros queridos, yo los llamaría compatriotas, porque amo a los españoles, eh, no tienen por qué saber cuántas ciudades de nuestra querida América Latina y de Estados Unidos inclusive llevan el nombre de ciudades de España. No tienen por qué saberlo. Y entonces yo me imagino que muchos de ellos que están allí, que nacieron allí, pues se llaman la atención porque hay una coincidencia aún más que Valencia. Mónica, yo no sé si tú sabes que es Mérida. Hay Mérida, España, Mérida, Sí, Yucatán, que yo estoy cerquitita de esta ciudad aquí sí, en este momento. que es Preciosa, preciosa, por cierto. la Mérida Sí, de aquí de Yucatán es preciosa, de las ciudades más lindas de aquí de México. Y la Mérida ujú, de allá de Venezuela, que también es preciosa, que yo tengo el gusto de conocerla. perfecto. Sí, es Entonces hay que tres Mérida. es así, y bueno, y por coincidencia de la vida, pues bueno, fíjate, estoy radicada en Valencia, pero España. Perfecto. Muy bien, Mónica. Cuéntame un poquito de tu trayectoria académica y profesional. Perfecto. Bueno, como te comenté, soy licenciada en Relaciones Industriales, egresada de la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. También tengo una maestría en Relaciones Laborales, ¿ok? Igualmente de la Universidad de Carabobo. Y realicé un diplomado en grafología, en psicografología, ¿ok? ¡Wow!
y salí certificada como técnico grafólogo, ¿ok? ¡Qué A, hermosura! sí, a nivel laboral, pues me he desempeñado en varios ramos, en el ramo automotriz, en el ramo consumo masivo, también en el ramo de la consultoría de recursos humanos. He desarrollado mucho lo que es el subsistema de reclutamiento y selección de personal, ¿ok? Quizás por eso me inclino tanto hacia la rama psicológica, porque como trabajé tanto en la selección y en selección tienes que trabajar psicología del trabajador para poder seleccionar los mejores perfiles que estén aptos a los cargos, a los diferentes cargos en la organización, pues me he inclinado mucho hacia ese ramo profesional y hacia ese ramo del conocimiento, que es la psicología y en este caso la psicografología. Fantástico. Y para un psicólogo como yo, alguien que me dedico a la psicología, a la psicoterapia, me dedico también a la consultoría, o sea que yo trabajo con las dos áreas, trabajo en desarrollar al ser humano individualmente, si él quiere realizar una terapia clínica o cognitivo-conductual, pues yo me dedico a trabajar con personas para analizar posibles cambios, analizar cómo él se siente en el plano emocional, sino si él solamente quiere conocer un poco de cómo funciona la mente humana. Me dedico un poco también a la psicoeducación. Tengo este canal de YouTube que se llama Psicovivir, porque está enfocado en todo lo que tenga que ver con la psicología y la vida. Es muy amplio y por eso el día de hoy he querido hablar un poco con nuestra querida audiencia de un tema que a mí me apasiona, que es la grafología y que a mí me hace sentir muy privilegiado por tener el honor de tener una grafóloga frente a mí, que aunque esté allá en Valencia, en España, yo aquí desde la ciudad de Playa del Carmen, en México, puedo sentir el gusto y la buena energía de estar conversando contigo. Entonces, No, te bueno, quisiera gracias a ti preguntar, por invitarme. no, es un honor para mí, Mónica. Es un honor para mí poder conversar contigo porque no te imaginas cuánto nuestra audiencia va a aprender hoy de lo que es la grafología, porque vamos a ver en esta conversación que hay mitos, hay desconocimiento, hay muchas cosas que la gente no conoce, todo lo que es la grafología, todas las aplicaciones que la grafología tiene, lo que les puede ayudar en su vida, lo que puede ayudar a las instituciones gubernamentales, tiene aplicaciones que tú nos explicarás en varios ámbitos y yo no Claro, te voy a robar el tema. Pero te quiero preguntar concretamente, para abrir tema, ¿cómo definiríamos la grafología? Cuéntanos un poco de esto. perfecto. Bueno, te la voy a definir desde el punto de vista de algún autor, que sería lo más recomendable, ¿ok? Entonces podría decir que de acuerdo a psicotécnicos, fue un autor que escogí a través de online, que es una ciencia que estudia el reflejo de nuestra personalidad. Se trata de una expresión inconsciente de toda una instrucción a nivel cerebral y se irradia en un movimiento muscular, ¿ok? De lo cual viene en él un diverso número de componentes emocionales, físicos y de aprendizaje. Quiere decir que es una acción que proviene de nuestro cerebro, luego lo llevamos a la parte motriz y nuestra mano hace que todo ese mensaje que proviene de nuestro cerebro se plasme en lo que nosotros escribimos a diario. ¿Ok? Fantástico, fantástico. Nunca había escuchado una descripción tan concreta y tan clara. Al menos lo es para mí. Yo espero que lo esté siendo para nuestra audiencia. Pero si yo parafraseo lo que nos has Perfecto. dicho, esto viene desde nuestro subconsciente, que para los Sí, que conocen un poco de psicología, entienden que el subconsciente es una parte de nuestra mente que no está latente, porque nosotros funcionamos en modo consciente. Nosotros en esta conversación que estamos teniendo en este momento, estamos siendo conscientes de que estamos conversando, Mónica Fernández y Adolis pero Alexis Ledo. disculpa que te interrumpa, Alexis, Adelante. pero
que voy a acotar algo que es súper importante, que tú estás hablando de la mente inconsciente y que muchas veces las personas dicen, no, eso no tiene mayor relevancia, pero resulta que es el 95% que ocupa nuestra Correcto. mente. Es que el 95% de lo que está rigiendo nuestro comportamiento en este momento y muchas de nuestras decisiones viene desde esa parte de la mente inconsciente. Entonces, eso Ujú, es tan importante que la grafología es la que nos puede decir, que nos va a decir lo que hay en esa parte de la mente que ni nosotros mismos somos conscientes de que ahí está. Es como, yo sé correcto. que tengo un BMW, pero yo tengo un BMW, pero yo no sé que lo tengo, ¿verdad? ¿Cuánto nos gustaría tener un BMW? Por eso es un chiste, pero la verdad, Mónica, que esto es tremendamente un beneficio para nosotros los seres humanos en el camino del desarrollo personal. ¿Y por qué? Claro. Cuéntanos ahora un poquito de las aplicaciones que tiene la grafología. Sí, bueno, tenemos varias áreas de aplicación en la parte grafológica. Podemos aplicarla en la parte clínica, en la consulta psicológica con el terapeuta. Podemos aplicarla en las áreas terapéuticas también con personas que padecen de adicciones y dependencias, en el área de orientación profesional y vocacional, en el área de coaching a través del tema relaciones interpersonales y de pareja, que está tan de moda ahorita, en el área pericial y forense con el análisis y autenticación de firmas, en la parte infantil con la interrelación del niño con su contexto, grafoterapia con rehabilitación clínica y en la parte organizacional con selección de personal y ascenso en empresas. Fantástico. Tiene muchas áreas de aplicación, pero es parte de lo que comentabas anteriormente, el desconocimiento, la poca información, quizás en algunos países esta disciplina no está desarrollada como debería desarrollarse, pero es una herramienta excelente para el ámbito personal y también profesional. Fantástico lo que me cuentas. Yo mismo estoy disfrutando muchísimo de encontrar que tengo un aliado, porque yo me dedico a la terapia y al coaching. Entonces, si alguien necesita de partner a un grafólogo, soy yo. ¿Por qué? Porque el grafólogo es para el terapeuta lo que es el laboratorio clínico para el médico internista. Es decir, que la grafología es una de esas grandes herramientas que apoyan la práctica de la psicología y de la psicoterapia para poder encontrar aspectos de la personalidad que están en el inconsciente y que son muy difíciles de encontrar. Pero cuando se Claro. trata de la grafología, estamos diciendo que tenemos una técnica, una disciplina que nos ayudará a encontrarlos. Es decir, que es súper de ayuda no solamente al terapeuta, sino a la propia persona que está Claro, interesada en conocer más de sí misma, y ¿verdad? no va a caber la menor duda que en un análisis grafológico que se le haga al cliente o al paciente, que cualquier rasgo de personalidad que esté en él va a salir. O sea, no va a caber la menor duda. Correcto. Ujú, Moni, ujú. cuéntame, antes de entrar en materia de aplicación, ¿qué te motivó a ti a estudiar esta carrera? Bueno, como te comenté, soy profesional del área de relaciones industriales o recursos humanos en otros países y siempre me incliné hacia el área psicológica, ¿sí? Y como en la mayoría de mi experiencia laboral me he desempeñado en el subsistema reclutamiento y selección de personal, he aplicado pruebas proyectivas, pruebas psicotécnicas, psicológicas. He estado muy involucrada en esa interrelación con el individuo, ¿sí? Con procesos, con fases psicológicas. Entonces, al ver que existía algo que se llamaba grafología, me llamó mucho la atención, investigué acerca de esta disciplina y me di cuenta que podía concatenarla de una manera perfecta con mi área profesional, que es el área de los recursos humanos.
y de la selección de personal. Entonces yo dije, esto está perfecto porque hago dos cosas de una vez. Soy profesional de recursos humanos, trabajo con selección de personal, pero además tengo el plus de ser grafólogo, de ser técnica grafólogo y poder desempeñarme tanto en el plano personal, porque a través de la grafología, de ser técnico grafólogo, yo puedo hacer test grafológicos a cualquier persona de una manera certificada, porque tengo la certificación, y además puedo llevarlo en conjunto con mi faceta en la parte organizacional. Excelente, excelente. Moni, cuéntanos algunas experiencias que has tenido en el trabajo con grafología. Por supuesto, sabemos que por ética y por normatividad no es posible revelar la identidad. No vamos a hablar de quién es la persona, esto nunca se debe de saber. Pero cuéntanos de casos que tú nos puedes compartir, de cosas y hallazgos que has encontrado interesantes en el trabajo de la grafología. Claro, bueno, te voy a comentar un caso que analicé hace aproximadamente 2 semanas atrás. Una persona de sexo femenino, 37 años de edad, en donde se le realizó el test grafológico y en el análisis, en la valoración de este test, arrojó rasgos de personalidad bastante peculiares, por así decirlo. ¿Por qué peculiares? Porque es una persona que ejecuta o realiza determinadas letras, pero a la inversa, o sea, al revés, ¿sí? Te doy un ejemplo, por ejemplo, la letra P la realiza al revés, Wow. ¿sí? O sea, hacia la parte izquierda. La barriga mira hacia la Hacia pancita la, de la P, mira hacia hacia la allá, no hacia izquierda, acá. correcto. Y la letra Q Lo mismo. hacia la parte izquierda. Es decir, Y que con hace la la Q letra, como P y la P como Q. sí, y te comento algo. La Q tiene una particularidad, porque, por ejemplo, esa letra está íntimamente relacionada con la relación maternal, o sea, con la relación materna, con La mamá. P, La Q, la Q. la Q y la P con papá. Y la P con papá. Sí, entonces, eso me llamó mucho la atención en debates con colegas, en una investigación un poquito más exhaustiva que hice, porque realmente nunca se me había presentado este caso. Entonces, investigué y de la investigación salió que, por ejemplo, cuando haces letras a la inversa, puede ser a la inversa hacia la izquierda, por así Ajá. decirlo. Entonces, son relaciones que están íntimamente ligadas hacia el pasado de la persona, ¿sí? O sea, qué vivió la persona, qué situaciones, qué procesos vivió esta persona en su pasado, ¿ok? Entonces, en el feedback, porque a mí me gusta luego que hago el test grafológico, hacer un feedback con la persona, con el cliente. En ese feedback que yo tuve con ella, pues salieron rasgos de ausencias parentales, como por ejemplo perdió a su mamá en el nacimiento, ¿ok? Su papá la crió, pero la crió desde el punto de vista económico, tuvo ausencia emocional de la figura paterna también. ¿Okay? Y estas situaciones la marcaron en un pasado. O sea, desde un pasado ya viene marcada con ausencias parentales, que desde un punto de vista grafológico ella los plasma en su escritura. Entonces, por eso te estoy diciendo que es algo que no tiene la más remota duda de que lo que tú vives a nivel de vida, desde la infancia, adolescencia o adultez, se va a ver reflejado en la grafología. ¿Por qué? Porque son patrones de tu inconsciente que se reflejan en tus situaciones diarias de vida. ¿Ok? Correcto. Inclusive, este elemento que yo analicé de este caso práctico, investigué un poco más, me fui como que un poco más a fondo y está íntimamente relacionado con patologías, inclusive con dislexia. Ajá. Y esta clienta tiene antecedentes por parte materno de enfermedades neurológicas que pudiesen ser heredables.
Entonces, para que veas que todo va concatenado, o sea, que patrones de la grafología que tú plasmas pueden tener implicaciones psicológicas, patológicas, ¿ok? Entonces, es un análisis, el test grafológico para mí es un análisis perfecto de lo que son rasgos de personalidad en el individuo. Es una herramienta muy buena, que Totalmente de acuerdo contigo. te da mucho porcentaje de fiabilidad en los resultados, ¿ok? En los resultados que arroje y, como te digo, en los ámbitos de aplicación, en las áreas de aplicación, es excelente porque te va a complementar quizás un diagnóstico clínico, psicológico, Es como correcto. herramienta. Uh-huh. Me imagino que hay casos donde en consenso con tu cliente podrías llegar a recomendarle a tu cliente, mira, sería bueno que tú Sí, revisaras tal cosita con sí. un terapeuta, ¿verdad? De hecho, le recomendé la consulta psicológica terapéutica y también le recomendé la grafoterapia, La que es una grafoterapia. sí, que es una técnica en la cual te aplican una serie de procedimientos en los que tú puedes llegar a mejorar ese patrón de escritura y por consiguiente, claro, es un trabajo interno que va hacia afuera, porque no hay cambio sin un trabajo interno, ¿no? Totalmente. Entonces, si tú trabajas la parte psicológica a través del terapeuta, y tú logras sanar esas heridas que ya tú traes y aparte le sumas la grafoterapia en estos resultados que arrojó esta clienta, pues vas a ver mejorías en lo absoluto, porque los seres humanos somos seres cambiantes, nada es estático en nosotros. O sea, tenemos la capacidad de poder cambiar, de poder mejorar como personas si nos los proponemos. Porque una ayuda psicológica, una terapia, el tomar la decisión de ir a terapia, mira, necesito ir a terapia, es una decisión propia. Si tú tomas la decisión, ya desde el día uno vas a empezar a ver los cambios de personalidad, de conducta, de saber llevar las situaciones en la vida de otra forma, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Uh -huh. Mónica, y tengo una duda. ¿Estás también entrenada para hacer la grafoterapia? En la parte de grafoterapia, como te digo, no me involucré totalmente porque va muy concatenado a la parte psicológica, Ajá. ¿sí? Entonces, como no soy psicólogo, quizás no me puedo involucrar tanto con procesos o con facetas que se puedan abrir en un test grafológico, porque tú en un test grafológico puedes abrir muchos procesos, muchas heridas en el Ajá. individuo. Entonces, una vez tú abras esos procesos, ya remites al psicólogo, al terapéutico, ¿ok? Y a su vez existen instituciones en donde puedes aplicar ese tipo de terapia, que es la grafoterapia como tal. Excelente. Pero Mónica, una vez que tú trates, porque como te digo, es un trabajo interno, yo arrojo, yo en la valoración te arrojo los patrones de personalidad, los rasgos de personalidad que está arrojando el cliente, el paciente. Pero una vez yo tenga esa valoración, quizás quizás no, es el más apto, es el adecuado para hacer el tratamiento, es el psicólogo. Claro, el psicólogo te va a aplicar otras técnicas en el área de la psicología, pero la grafoterapia es una técnica muy buena. ¿Por qué? Porque ahí, como te digo, haces trabajo interno, pero también lo exteriorizas a través de la letra. ¿Entiendes? totalmente. Porque en este caso, por ejemplo, de esta clienta, ella ya va a empezar a sanar, a hacer ese trabajo interno y ya sus letras P y sus letras Q no van a estar a la inversa, van a estar como tienen que estar. Bueno, te puedo ¿Ves? confesar algo. Esto es un chisme entre tú y yo que no se entere nadie. Una de las cosas más difíciles para un terapeuta o psicólogo es el diagnóstico.
Esto es lo más difícil. ¿Por qué? Cliente o paciente mal diagnosticado, terapia mal enfocada. ¿Sí? Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Que nosotros los terapeutas, cuando vamos a preparar un trabajo terapéutico, tenemos que usar ¿qué cosa? La oreja. Ujú. Y tenemos 30, 40 minutos de una entrevista para ser capaces de entender dentro de la queja subjetiva del paciente o cliente, digo paciente y o cliente, porque algunos enfoques psicológicos no quieren que se le llame paciente porque son enfoques psicológicos que no creen en la psicología patológica. Otros enfoques que sí creen, como la psicología clínica, son más abiertos a decir es un paciente, es como ir al doctor. Cuando vas al doctor, es un Claro, pareciente. Por eso lo especifico para no herir susceptibilidades. Así que, pero es la misma persona, esa persona que está frente a un psicoterapeuta. Entonces, tú tienes que escuchar la queja subjetiva, tú tienes que entender qué pasa y de eso te tienes que hacer una hipótesis, que es lo que también llamamos en medicina, medicina interna, lo tiene que hacer igualito un ginecólogo, un otorrinolaringólogo, un médico internista, tiene que hacer una cosa que se llama diagnóstico clínico. Pero claro. igualito ellos también se equivocan, ¿eh? Porque el paciente le dice que le dolía aquí abajo en el lado derecho y qué sé yo, y se equivocan. Y vas a quirófano y era mala la hipótesis que había hecho tu médico. Pero ¿qué pasa en medicina que no pasa en psicología? Que en medicina hoy con el adelanto de la ciencia hay muchas técnicas de laboratorio para apoyar la hipótesis y el diagnóstico clínico. Pero nosotros los psicólogos tenemos que echar mano de las herramientas con las que contamos. Y una de esas herramientas es la grafología, porque la grafología es la que nos puede ayudar a confirmar esa hipótesis de lo que nos contó el paciente. Es decir, Claro. que si tu estudio grafológico correlaciona con la hipótesis que yo tengo como terapeuta de lo que me está contando el paciente, hay un porcentaje de probabilidad de un enfoque terapéutico mucho mejor que si yo Más trabajo solamente acertado. con mi hipótesis. Claro, porque de hecho en grafología tú aplicas se llama escribiente, de acuerdo al lenguaje grafológico. Ah, tampoco El le de- quieren decir paciente. no, escribiente. Sí, para que veas. Entonces, le aplicas el test al escribiente y a través de ese test tú haces un informe grafológico basándote en 8 leyes de la grafología. ¿Ok? Ahí Cuéntame esas 8 leyes. tomas en cuenta eh, desde el punto de vista grafológico el orden, la dimensión, la forma, la inclinación, la dirección, la velocidad, la continuidad y la presión. Wow. Y aparte de esas 8 leyes grafológicas, tomas en cuenta inclusive cuál es la actitud de la persona durante la ejecución del test, movimientos, gestos, ¿sí? Aparte, cómo es el agarre del bolígrafo, porque se hace con bolígrafo exclusivamente el test grafológico para poder tener una observación más precisa del trazado, ¿ok? De la persona. Entonces, para Permíteme, que, en Latinoamérica la palabra bolígrafo está utilizada diferente para que todos los latinoamericanos nos entendamos. ¿Estás hablando de la pluma, la de tinta o del pluma, lápiz? Pluma de tinta. Ok, pluma de tinta, ok. correcto, pluma de tinta se hace exclusivamente con esta pluma para que no haya margen de error, porque así como tú hablas de que el psicólogo es la audición, para el grafólogo es la visión. Correcto.
¿ok? Entonces, tú conjugas esas 8 leyes, pero aparte de conjugar esas 8 leyes, tú tienes que ampliar el análisis observando todos los detalles, como te digo, agarre de la pluma, las actitudes del escribiente, porque te pongo un ejemplo, hay personas que tú les das la consigna, porque tienes que darle una consigna al escribiente cuando le das la hoja, tiene que ser una hoja blanca, sin ningún tipo de tachones ni nada, blanca absolutamente. Cuando tú le estás dando la hoja y le estás dando las consignas, te pongo un ejemplo, hay personas que, por ejemplo, tú les entregas, les colocas la hoja en la mesa donde va a realizar el test y resulta que la persona o voltea la hoja o cubre la hoja o todas esas actitudes, ¿ok? Todos esos movimientos, esas posiciones que tiene la persona significan algo que tú incluyes dentro del análisis del test grafológico. Entonces, es algo bastante completo que tiene muchísimo grado de fiabilidad, como te digo, porque es bastante amplio, detallado, que no nada más vas a, ay, ¿cómo escribe, por ejemplo, la letra A? No. O sea, tiene muchas cosas. Por ejemplo, cuando te hablo de las leyes, te hablo de la número 1, que es el orden. Ahí tú vas a observar en el test los márgenes, porque se hacen mediciones inclusive del margen superior de la hoja, del margen izquierdo, el margen derecho y el margen inferior de la hoja, que tienen significados a nivel psicológico. Porque, por ejemplo, el margen izquierdo está relacionado con la parte materna de la persona, del individuo, y la parte derecha con la parte paterna del individuo, la inferior está relacionado con necesidades fisiológicas, hablemos de alimentación, hablemos de la parte de sexualidad de la persona inclusive. ¿Ok? Entonces te pongo ejemplos de cómo se constituye un test grafológico. Por ejemplo, la parte de la dimensión está íntimamente relacionada con el tamaño de la letra. Sabemos muy bien que hay personas que tienen las letras más grandes que otras Ajá. y eso está relacionado con el autoestima que tiene la persona de sí mismo, fíjate. O sea, existen letras más pequeñas, existe un estándar que es donde debería estar la persona, que sería una autoestima aceptable, pero existen unas personas que tienen una letra súper grande y de repente tú dirías, ah, pero esa persona tiene muchísima autoestima. No, o sea, podría hablarse inclusive de narcisismo, como lo, Narcisismo. Fue lo que vino a mi mente, Mónica, porque el narcisista ¿ves? exactamente es una patología donde una persona que se siente chiquita se Uh comporta -huh, como más grandota que los demás, por eso los pisa. uh -huh, Lo que uh pasa es que -huh, uno a veces no sabe y uno dice, no, es que él se siente mucho. No, no, él se siente una cucaracha. claro, Pero y te usa la máscara de que es un mamut. claro, y te comento, otro ejemplo muy bueno para que la audiencia vea la importancia de lo que es la grafología, la forma, por ejemplo, hay personas que escriben en letra de molde o letra imprenta script, hay otras que escriben en cursiva más pequeña. Generalmente las personas que tienen el tipo de letra molde script, que son personas que escriben la mayoría o en su totalidad todas las cosas que escriben en mayúscula, son personas que por lo general son egocentristas, viéndolo desde un ambiente negativo, porque en psicografología vemos las cosas de un ambiente positivo y un ambiente negativo. Viéndolas desde un punto de vista negativo, inclusive son corazas que el mismo individuo puede ponerse a sí mismo para autoprotegerse del exterior. Totalmente, ¿Ves? totalmente. Increíble, esto Entonces, es maravilloso lo sí, que me estás contando, todo lo que se puede sí, descubrir del ser humano a través sí. de la grafología, las aplicaciones. Ahora, hablemos un poquito de los mitos que pudiera haber de la grafología. ¿Es esto brujería? ¿Es esto magia? ¿Qué es esto? Bueno, te comento una anécdota que me ocurrió una vez en un desarrollo de un test grafológico con un cliente sexo masculino, ¿ok?
en donde yo le estoy aplicando el test grafológico y él realiza su test grafológico muy abierto, muy receptivo, y yo estoy luego en la misma sesión, porque dio chance de hacerlo, hacemos el feedback de lo que es la valoración del test. Y entonces yo empiezo a decirle y él empieza a sentir, sí, sí, claro, y ¿cómo sabes tú eso? Y empieza, y sí, por supuesto. Y bueno, y en el 100% él dice, pero las pegaste todas, acertaste todas lo que yo tengo. ¿Y tú qué? ¿Ahora eres bruja o qué? Entonces, yo le digo, no, esto mira, esto es simplemente patrones de personalidad, rasgos de personalidad que están ahí, que están en tu mente inconsciente, pero que simplemente tú no las ves, Tú no porque las al ser ves. humano, o sea, nosotros como personas, nos cuesta ver esos patrones negativos que tenemos en nosotros, que los reflejamos en los demás, en situaciones, con personas X, ¿ves? Entonces, al él ver esto, se sorprende, me dice, esto es brujería, y le digo, no, mira, esto es algo muy profesional que se llama grafología, y que con esto pudiste ver cosas que están en tu personalidad que no veías, y que aparte es tan bueno que tú las puedes mejorar, o sea, las puedes cambiar tratándote, o sea, trabajando en ti, haciendo Trabajando trabajo en ti. interno tú. Uh-huh, Total y absolutamente, Moni. Qué lindo. Bueno, uh-huh, uh-huh. Moni, te quería preguntar también, ¿qué tan aceptado, tan común es allá en España? Y bueno, tú conoces tres países, tú has vivido en Venezuela donde naciste, que es donde tienes la primera identidad. También Sí, viviste temporariamente en Estados Unidos y ahora te estás sí. desempeñando profesionalmente también en España. ¿Me puedes contar un poco de los tres países, un poco en cuál de los tres tú ves mayor aceptación de la grafología, dónde ves más campo de desarrollo de esta disciplina o técnica que es tan importante para el desarrollo humano? Sí, bueno, te comento el caso España, porque hablando de los tres países, quizás en España he visto un desarrollo bastante positivo en el área de la grafología, en el campo de la grafología. Ok, hay muchísimas universidades inclusive que lo sacan como carrera universitaria, la grafología, ok, que ya no es desde la parte técnica, sino que puede salir experto grafólogo, pero con una universidad, inclusive de aquí de España. Y en cuanto al campo profesional como tal, está muy desarrollada la parte, el área forense, Forense. el área pericial, las experticias. Inclusive, una persona puede desempeñarse como grafóloga en aeropuertos, inclusive en la parte de seguridad, dando verificaciones de identidades, de firmas, de falsificación de firmas, ¿ok? Tú puedes desempeñarte como grafólogo en esos ámbitos, en la parte forense, en investigaciones de homicidios, ¿ok? Porque muchas veces los homicidas a través de la escritura pues se descubren, ¿sí? Totalmente. Entonces, eso es perfecto en la parte judicial, en tribunales, como perito, grafólogo. Tiene Excelente. muchos campos de acción, pero aquí en España, básicamente es más hacia la parte legal forense, la Legal grafología, forense. Ok. ¿ok? Veo mucho campo laboral en esos ámbitos. Excelente. Bueno, Moni, ¿y cuáles son las implicaciones, digamos, éticas que un grafólogo tiene que considerar cuando está trabajando con un escribiente? Acabo de aprenderlo, ¿no? No es un paciente, Sí, no es un cliente, es un escribiente con quien un grafólogo trabaja. ¿Cuáles son esas sí. implicaciones éticas que es muy importante considerar y que sobre todo van a proteger al que se somete a un estudio de grafología? Sí, bueno, primeramente la confidencialidad de datos,
¿ok? La protección de datos es sumamente importante aquí porque eh, estás tratando la vida personal, la parte íntima de la persona, entonces nadie va a querer que su caso o aspectos que salgan en esas valoraciones, pues se vean expuestos. Pero hay excepciones porque hay personas que bajo su autorización conceden ese permiso, esa permisología de quizás poder exponer sus casos. Yo no lo he hecho, en la experiencia que tengo como grafólogo no lo he hecho, sin embargo he tenido ese permiso o esa autorización de los escribientes, de los clientes o de los pacientes, la he tenido, pero pienso que desde el punto de vista ético profesional no es cómodo que se estén exponiendo ese casos, porque como te digo, se evalúan, se valoran rasgos de la personalidad en ambientes positivos, porque a veces salen muchas cosas, muchas potencialidades de la persona que ni siquiera la persona sabe de ellos mismos, pero también se ven muchos aspectos negativos en la persona. Totalmente, Entonces, totalmente. yo lo que recomiendo es, en primera instancia, en la parte ética, confidencialidad y protección de datos. Es muy importante. Absolutamente. Así que, queridos amigos de la audiencia, yo no puedo más que decirles que aquí tenemos a Mónica Fernández con su empresa Asesoría Integral, una grafóloga que tiene consideraciones éticas, algo que va a ser de gran apoyo para ustedes, así como un gran conocimiento, certificación, etcétera. Y hoy con la tecnología, no importa que Mónica esté en Valencia, España, o esté en Valencia, Venezuela, o esté en Florida, o esté donde esté, hay el cómo hacer este tipo de ejercicios, diría yo, de diagnóstico y que pueden ser de gran apoyo. Mónica, ¿hay algo que quieres agregar, que le quieres recomendar a nuestra audiencia antes de terminar esta Sí, charla? sí, por supuesto. Como bien dices, la importancia de la grafología, que a pesar de que a nivel internacional, a nivel mundial, las personas no sepan, la mayoría de las personas o un gran porcentaje de personas no sepan qué es grafología, es de vital importancia, es una herramienta muy buena para el autoconocimiento, inclusive de ti como persona, como individuo, porque nosotros creemos en su totalidad que nos conocemos al 100% y pues resulta que cuando se hacen este tipo de test, se utilizan este tipo de herramientas, nos damos cuenta que no, o sea, que no nos conocemos al 100% y que muchas veces no enfrentamos las situaciones de nuestro entorno de la manera como quisiéramos, porque simple y llanamente pues nos faltan herramientas. Entonces, si tenemos una herramienta tan importante como esta, como es la grafología, para poder obtener un autoconocimiento y a su vez proyectarnos a la mejora continua, al crecimiento personal, pues hay que utilizarla. De verdad que sí, la recomiendo al Totalmente. 100%. Uh-huh. Muchas gracias, Mónica. Ha sido un gusto No, muy gracias a ti grande. por invitarme. No, la verdad que ha sido un gusto muy, muy grande para mí poder tener esta charla contigo. Yo creo que esta es la primera charla de algunas que vamos a tener aquí en nuestro canal para hablar Claro, un poco más en detalle, porque hoy lo que hemos hecho es explicar a grandes rasgos qué es la grafología, las aplicaciones, por qué es importante la sí, grafología. Pero yo creo que podríamos hacer un ejercicio muy interesante y sí, bueno, yo los invito a ustedes que si ustedes quieren mejorar en su vida, ¿sí? Si ustedes creen en el desarrollo humano, si ustedes creen que pueden ser mejores seres humanos, pueden expandir su mente, aspirar a mejores trabajos o crecer como emprendedores que ya son, o simplemente tener N número de beneficios que van a obtener al tener, expandir su mente a través tener inclusive Alexis, unas relaciones interpersonales mejores. efectivas, efectivas. Excelente punto, porque las relaciones interpersonales son importantísimas para todos. ¿Quién de nosotros no ha sufrido por tener
relaciones interpersonales que fueron desastrosas. Yo, Alexis, doy fe de ello. Yo no me considero un perfecto en el tema, no soy un perito en decirles soy la pera en dulce que ustedes se van a encontrar en el río cuando bajen las escaleras. No, yo pienso que tengo mucho que mejorar en mis relaciones interpersonales y por eso se los digo con toda honestidad y lo que sí estoy en ese camino de una mejora continua y creo fehacientemente en que ser capaz de conocerme a mí mismo y utilizar herramientas que me puedan ayudar, me pueden ayudar a mejorar mis relaciones interpersonales, que me va a qué? A abrir más puertas. Así que, Mónica, yo te felicito y realmente desde acá, desde México, te mando muchos saludos, un abrazo muy fuerte Gracias. y te agradezco Igual para mucho ti. porque yo sé que he tomado parte valioso de tu tiempo en contarnos sobre la grafología. Muchas gracias, No, te mando gracias a ti. un fuerte abrazo y Igualmente. estaremos en contacto. Chao, Claro que sí. Chao. chao.